Cultura Maestra Episodio 2. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte y conocimiento. Mi nombre es Doménico, y aunque no soy de verdad, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los puntos negros de la historia de la humanidad, y que tuvo lugar hasta épocas demasiado recientes en la Europa occidental. Hablamos de la Inquisición, un tribunal religioso que hace acto de presencia en la Europa del siglo XII, como respuesta a la aparición de movimientos herejes como los cátaros, o con el propósito de erradicar prácticas religiosas como el judaísmo o el islam. Pero antes de comenzar, recordad que en culturamaestra.com tenéis disponible cada semana una audioguía completa para aprender historia, cultura, arte y conocimiento. Nuestra plataforma ya cuenta con las 3 primeras audioguías, en las que tratamos en profundidad la batalla de las Navas de Tolosa, la civilización de los íberos y la increíble aventura de Hernán Cortés. Recuerda, culturamaestra.com. Nos encontramos en un periodo de tiempo entre los siglos XII y XIII de nuestra era. Un periodo de tensiones, conflictos políticos y religiosos que tienen su origen en el Gran Cisma de 1054, un momento crucial en la historia del cristianismo. La Iglesia, que hasta entonces recogía la fe cristiana en el mundo conocido, y que marcaba la doctrina sobre la misma, quedó dividida en 2 ramas principales: la Iglesia católica romana en Occidente y la Iglesia ortodoxa oriental en Oriente. Ocasionado por las tensiones teológicas, culturales y políticas acumuladas a lo largo de siglos, incluyendo diferencias en la liturgia, el papel del papado, y el lenguaje entre otros, el Gran Cisma supuso una ruptura definitiva que se confirmaría con la excomunión mutua entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. Algo que terminaría simbolizando la separación de las 2 iglesias y dejando una huella en la historia religiosa y geopolítica de Europa y el Medio Oriente. En esta situación de incertidumbre, y ante la aparición de herejías que amenazaban a la Iglesia católica, se funda en el año 1184 en la región francesa del Languedoc, un tribunal religioso cuyo propósito fue el de averiguar y castigar los delitos contra la fe. El papado y las autoridades eclesiásticas de la época comenzaron a preocuparse por el crecimiento de movimientos considerados desviaciones doctrinales, como los cátaros y los albigenses. Estas corrientes heterodoxas cuestionaban aspectos fundamentales de la doctrina católica y amenazaban la cohesión del poder eclesiástico y social. Como respuesta, se buscó establecer un sistema que pudiera identificar, perseguir y erradicar estas creencias consideradas peligrosas para la ortodoxia católica. Los primeros intentos de organización para combatir la herejía se dieron en Francia. De esta manera se consolidaron con la fundación de la Inquisición en el siglo XIII, para posteriormente expandirse por otros países, incluyendo España e Italia, adaptándose a las circunstancias locales y adquiriendo características particulares. La Inquisición en Europa operaba bajo una estructura organizativa sólidamente jerárquica, que aseguraba el control y la eficiencia de sus operaciones. En la cúspide se encontraba el Papa, líder supremo de la Iglesia católica, quien nombraba a los inquisidores generales encargados de supervisar la actividad inquisitorial en diferentes regiones. Estos inquisidores generales tenían un poder considerable, y actuaban como enlace directo entre la institución y la autoridad papal, permitiéndoles tomar decisiones y dictar políticas en consonancia con la doctrina de la Iglesia. Cada región con presencia inquisitorial estaba a cargo de un tribunal local encabezado por un inquisidor principal. Estos inquisidores locales tenían jurisdicción sobre sus respectivas áreas y eran responsables de llevar a cabo investigaciones, interrogatorios y juicios. Junto a ellos trabajaba un equipo de funcionarios que incluía notarios para documentar los procedimientos, fiscales para presentar las acusaciones, y carceleros para mantener a los detenidos bajo custodia. Este conjunto de roles garantizaba la operación fluida de los tribunales inquisitoriales, y la realización de las tareas necesarias para llevar a cabo los juicios y las penas correspondientes. La jerarquía dentro de la Inquisición no solo implicaba la estructura vertical, sino también la coordinación horizontal entre diferentes tribunales. Aunque cada región tenía cierta autonomía en la persecución de herejías, la comunicación entre inquisidores generales y tribunales locales era fundamental para compartir información, establecer políticas uniformes y garantizar que la lucha contra la herejía se llevara a cabo de manera coherente en toda Europa.
Con el propósito de detectar y perseguir las supuestas herejías, el tribunal religioso desplegó varios métodos de investigación. Uno de los más notorios y controvertidos fue el uso de la tortura. Con el convencimiento por parte de los inquisidores, de que mediante el sufrimiento físico podrían obtener confesiones sinceras de los acusados, se realizaban sesiones de tortura, que por norma general solían llevarse a cabo en secreto, con la presencia de un inquisidor y un notario, quienes documentaban los testimonios arrancados bajo coacción. Además de la tortura, la Inquisición trabajaba en base a la recopilación de testimonios y pruebas. Se animaba a los ciudadanos comunes a denunciar y presentar acusaciones contra individuos sospechosos de herejía. Denuncias que por norma general eran anónimas, lo que dificultaba que los acusados conocieran a sus detractores. Rencillas, desavenencias entre vecinos, envidias o sospechas infundadas por parte de estos ciudadanos hacia terceros, llevaron en muchas ocasiones a personas inocentes a ser juzgadas y condenadas a torturas. Los inquisidores también interrogaban a testigos y examinaban la vida cotidiana de los sospechosos para identificar signos de apostasía. La combinación de estos métodos resultaba a menudo en juicios que dependían de pruebas circunstanciales y testimonios obtenidos bajo presión. Las investigaciones inquisitoriales tendían a favorecer a los inquisidores, ya que las confesiones obtenidas bajo tortura eran difíciles de refutar. Estas tácticas contribuyeron a la reputación de la Inquisición como una institución temida y cruel, dispuesta a emplear métodos extremos para lograr sus objetivos de erradicar la herejía. Métodos de tortura como el potro, la sierra, los carbones candentes, el aplastamiento de dedos y pies o la doncella de hierro, fueron algunas de las siniestras prácticas llevadas a cabo por el Santo Oficio. La Inquisición en Europa no se limitó a una única forma de herejía, sino que adaptó sus métodos de persecución a diferentes grupos considerados desviados de la doctrina oficial. Entre estos grupos destacaron los cátaros, valdenses, judíos conversos y acusados de brujería. Cada uno enfrentó acusaciones específicas y medidas inquisitoriales adaptadas a sus creencias y prácticas. Los cátaros, seguidores de una forma dualista de cristianismo, fueron una de las principales preocupaciones de la Inquisición. La Iglesia consideraba sus creencias heréticas y puso en marcha la cruzada albigense para exterminarlos. La Inquisición persiguió ferozmente a los cátaros, utilizando métodos como la confiscación de bienes y la condena a la hoguera. La represión de esta herejía dejó una marca duradera en el sur de Francia. Los valdenses, también considerados herejes, eran un grupo cristiano que abogaba por un retorno a la simplicidad del Evangelio. La Inquisición los persiguió en varias partes de Europa, como en Italia y Francia. Los métodos incluían la confiscación de propiedades y la represión de sus actividades religiosas. A pesar de la persecución, los valdenses sobrevivieron y mantuvieron sus creencias. Los judíos conversos también enfrentaron la persecución inquisitorial. La Inquisición los acusaba de mantener prácticas judías en secreto después de su conversión al cristianismo. La represión fue particularmente intensa en España y Portugal, donde muchos judíos conversos fueron sometidos a interrogatorios y juicios. La Inquisición se centró en desenmascarar a aquellos que seguían practicando su fe original, a menudo utilizando acusaciones falsas y testimonios coaccionados. La persecución de la brujería fue otro aspecto significativo de la acción inquisitorial. Si bien la caza de brujas se llevó a cabo a menudo por tribunales civiles, y no directamente por la Inquisición, esta institución desempeñó un papel al proporcionar un marco legal y teológico para la persecución de aquellos acusados de pactar con el diablo. Los juicios por brujería fueron caracterizados por la superstición, la confesión obtenida bajo tortura y la ejecución en la hoguera. La Inquisición en Europa dejó una profunda huella en el tejido social y político de la época. Su presencia generó un clima de temor y desconfianza en la sociedad, ya que cualquier individuo podía ser señalado como hereje o acusado de apostasía. Esta atmósfera de sospecha afectó a las relaciones sociales y fomentó la autorrepresión, ya que las personas temían expresar opiniones divergentes por temor a represalias. El origen del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, conocido como la Inquisición Española, se remonta a 1478, cuando los reyes católicos la establecieron en el Reino de Castilla. En 1485, Tomás de Torquemada es nombrado inquisidor general por la corona, constituyéndose como un referente para otros inquisidores en diferentes regiones como Zaragoza, Valencia y Barcelona.
Aunque algunos autores consideran que la Santa Inquisición se convirtió en una herramienta de xenofobia, lo cierto es que esta institución contribuyó significativamente a la política de cohesión que los reyes católicos buscaban instaurar en la península ibérica. Esta cohesión se estableció entre el poder político, civil y religioso, y en un momento de profunda crisis económica tras las diversas conquistas, como la del último reino nazarí de Granada y las expansiones ultramarinas. Fue un momento en el que el Tribunal de la Santa Inquisición apoyó considerablemente a la corona. Durante el período de la Inquisición en España se libró una enérgica lucha contra el Islam, particularmente contra aquellos que mantuvieron la resistencia en el último reino nazarí de Granada derrotado en enero de 1492. Además de la contienda con los herejes musulmanes, la corona española comenzó a intensificar la presión sobre la influencia económica de la comunidad judía. Esto llevó al Santo Oficio a confiscar propiedades y bienes de familias judías acomodadas, aumentando considerablemente las ganancias obtenidas por la institución. Políticamente, la Inquisición a menudo se convirtió en una herramienta para el control del poder. Los inquisidores tenían la autoridad para acusar y procesar a individuos, lo que les otorgaba una influencia significativa en asuntos civiles y religiosos. En ocasiones, los líderes seculares y eclesiásticos colaboraban para perseguir a enemigos políticos bajo el pretexto de herejía. Esta relación entre la Inquisición y la política, a menudo resultaba en el uso de la institución para consolidar el poder y eliminar oponentes. El impacto social y político de la Inquisición también se manifestó en la formación de una cultura de conformidad religiosa. La búsqueda y castigo de herejes establecieron una norma de ortodoxia estricta, promoviendo una versión homogeneizada de la fe y suprimiendo la diversidad de pensamiento. Esta cultura de conformidad reforzó la autoridad de la Iglesia católica y su control sobre la vida espiritual y cotidiana de las personas, manteniendo un sistema de creencias rígido y uniforme. La Inquisición no se limitó a las fronteras europeas, sino que también se extendió a los territorios coloniales conquistados. Esta expansión llevó consigo la influencia de la Inquisición a lugares como América Latina, donde la persecución religiosa se fusionó con la empresa colonial, dejando una profunda marca en la historia y cultura de estas regiones. A medida que Europa avanzaba hacia la Ilustración y la modernidad, la influencia de la Inquisición comenzó a debilitarse gradualmente. El surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, la creciente importancia de la razón y el cuestionamiento de las estructuras de poder establecidas, desafiaron la autoridad de la Iglesia y su instrumento de represión. Este declive se manifestó en diferentes formas en varios países europeos, llevando eventualmente a la abolición de la institución. Las ideas ilustradas del siglo XVIII promovían la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa, poniendo en tela de juicio la necesidad y la justicia de la Inquisición. Filósofos como Voltaire y Montesquieu criticaron abiertamente la represión religiosa y abogaron por la separación entre la Iglesia y el Estado. Estas ideas influyeron en la opinión pública y en la formación de gobiernos más laicos y progresistas. En Francia, la Revolución Francesa de 1789 marcó un hito en el declive de la Inquisición. La revolución promovía la igualdad, la libertad y la justicia, principios que eran contrarios a las prácticas represivas de la Inquisición. Durante este período, la autoridad de la Iglesia fue cuestionada y muchos de los tribunales inquisitoriales fueron disueltos. En otros países, como España y Portugal, el debilitamiento de la Inquisición también estuvo vinculado a cambios políticos y sociales que pusieron en primer plano la voluntad de reforma y modernización. Finalmente, en los siglos XIX y XX, varios países europeos abolieron oficialmente la Inquisición. La creciente secularización y la separación de la Iglesia y el Estado fueron factores clave en este proceso. En 1908, España abolió formalmente el Santo Oficio, marcando el fin oficial de la Inquisición en el país que había sido uno de sus principales bastiones. La abolición de la Inquisición en Europa supuso un paso importante hacia la promoción de los derechos humanos, la libertad religiosa y el pluralismo de pensamiento en la región. Su legado nos invita a reflexionar sobre los desafíos de la tolerancia, la justicia y la preservación de los derechos humanos, en contextos de autoridad y control, recordándonos la importancia de aprender de la historia para construir un futuro más equitativo y respetuoso con la diversidad. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda antes de terminar que en culturamaestra.com/unirse, podrás formar parte de nuestra lista de correo desde donde semanalmente te enviaremos un mail con las noticias más destacadas del mundo de la historia, el arte, la cultura y el conocimiento.
Un saludo.